Buenos días, Iglesia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, poder compartir este tiempo juntamente con tu familia. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de poder estar en este día disfrutando de su presencia a través de la palabra, aprendiendo y siendo bendecidos por Él. Quiero en esta hora también dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros de otros países, de otros estados también del país. Y les damos la bienvenida, damos gracias a Dios por ese tiempo también que toman para estar con nosotros a través de este medio. Así que gracias a Dios por esta oportunidad y también quiero agradecer la bendición que cada uno de nosotros tenemos de poder día a día traer esta ofrenda, de poder traer estos diezmos, esa fidelidad que has tenido para con Dios. Queremos en esta mañana dar gracias a Dios por tu vida y bendecirte y poder agradecer a Dios su provisión, su cuidado y todo lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y antes de orar, solamente quiero recordarte que entre semana tenemos nuestras reuniones en las cuales a través de internet estamos transmitiendo, como es la charla de pastores los días miércoles a las 8 de la noche y los jueves, este tiempo de oración, de intercesión, de alabanza también, de poder estar en la presencia de nuestro Dios los jueves a las 8 de la noche. Así que recuerda estos anuncios y vamos a disponer nuestro corazón para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Y también, bueno, pues ya sabes que hemos estado ya reanudando nuestras reuniones presenciales, así que te invitamos para que tú puedas estar en este tiempo con nosotros. Dispón tu corazón para poder estar en este tiempo los domingos en nuestras reuniones San Juan del Río, Tequisquiapan. En cada una de ellas sabes que estamos ya en este tiempo presencial para poder adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que oremos por todo esto, vamos a poner en las manos de Dios estos tiempos y esperando que Dios pueda bendecir nuestras vidas de una manera muy, muy especial. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia en este día, de poder aprender de ti, de poder estar como familias una vez más en este tiempo de comunión en tu presencia, Señor. Bendecimos cada familia, cada hogar. Asimismo, Señor, te damos gracias por la fidelidad de cada familia que ha dispuesto en su corazón estar apoyando, estar ofrendando, seguir siendo fiel, Señor, en su ofrenda, en su diezmo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas abundantemente sus vidas, sus trabajos, sus negocios, sus actividades cotidianas, que tú te manifiestes de una manera poderosa en sus vidas, Padre. Te damos gracias por esta bendición y también te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder reanudar nuestras reuniones en tu casa de oración con cada uno de nosotros como iglesia. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente de una manera presencial adorando y glorificando tu nombre, Padre. Gracias por esta bendición. Te pedimos por los que están en casa, que en esta hora están recibiendo este mensaje a través de internet. Te pedimos que tú les bendigas, que tú obres en ellos, Señor, y que tú te manifiestes de una manera poderosa y que también ellos tengan la oportunidad de poder estar en tu casa de oración, en una reunión presencial, poder adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo y queremos poner una vez más esta hora en tus manos para que a través de la palabra tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Durante estas semanas hemos estado hablando acerca de un tema que ha sido de suma importancia para cada uno de nosotros.
el tener la libertad para poder vivir en esa bendición que Dios nos ha dado, es algo tan importante que podemos ver que a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, fue una bendición maravillosa en la cual hoy podemos vivir en esa libertad en cada área de nuestra vida. Pero como hemos venido hablando durante varias semanas, muchas veces seguimos atados en una diversidad de cosas en nuestras vidas, quizás heredando en el tiempo en que caminamos sin Dios, quizás por parte de nuestra forma de ser, quizás por nuestro carácter, nuestra herencia, no sé, tantas cosas que ha habido en la vida de cada uno de nosotros, y que eso ha sido una barrera, un obstáculo para que realmente podamos vivir día a día en esa libertad, en esa paz, en ese gozo, en esa bendición que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Porque es algo que Dios ya nos dio y solo es empezar a descubrir, es empezar a vivir día a día en esa bendición. En estos días reflexionaba que la verdad, la vida es tan corta, sinceramente, cuando tú te das cuenta que los años han pasado y que muchos de esos años no recuerdas prácticamente el 90% de todo lo que fue tu niñez, tu adolescencia, tu juventud. Y si eres una persona adulta, seguramente podrás compartir conmigo que recordamos pocas cosas, quizás cosas muy trascendentes, pero no como el diario vivir, no como las cosas que día a día vivíamos. Y cuando nos damos cuenta, solo nos quedan unos pocos años de vida, y en los cuales, si haces un análisis, seguramente hay muchas cosas que no disfrutaste, que no pudiste tener esa bendición de parte de Dios, y que se pasó el tiempo y quedó allí en tu vida tantas cosas que te ataron, que no te permitieron crecer o avanzar. Y yo quiero hablarte sobre este punto que es importante, acerca de esa libertad que Dios nos ha dado para poder amar. Y esto es interesante porque una de las cosas que podemos ver en nuestros tiempos es que ahora, incluso con esta pandemia, en muchas familias, en muchos hogares, en muchas personas, aún en sus trabajos, en muchas áreas de nuestra vida, se ha agudizado una actitud de intolerancia, de agresividad, de una actitud de irritabilidad, no sé, tantas cosas que está perdiéndose ese amor hacia cada uno de los que nos rodean, ese amor en el cual podemos disfrutar de parte de nuestro Dios. Así que cuando pensamos aún incluso en vivir en comunidad, como es la iglesia o la familia misma, esto representa un gran reto. Definitivamente, cuando hablamos de comunidad, de vivir en esa unidad, de vivir en esa familia, es un gran reto, porque de hecho hay una frase por allí que se dice que donde hay gente hay problemas. Donde hay gente hay problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una relación, no hay una armonía, no hay una unidad, y más cuando hablamos de esto, como dice la palabra, donde podamos caminar en esa armonía, en esa relación, es tan complicada, tan difícil. ¿Por qué? Porque todos piensan de diferente manera, todos tienen una actitud distinta, todos tienen enfoques diferentes, todos piensan de una manera X, pero todo va encauzado básicamente al egoísmo. Si tú piensas de una manera diferente al otro, es porque no estás de acuerdo en algo, pero ese no estar de acuerdo quiere decir que es algo que te afecta en tus intereses, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. De tal manera que eso nos lleva a desarrollar en la vida de cada uno de nosotros ese egoísmo, y es lo que está afectando mucho en esa relación para poder desarrollar ese amor en esa comunidad, en esa familia, en todo lo que Dios nos permite vivir. Así que quiero hoy hablarte sobre esto, y mira lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo capítulo 133, versículo 1 al 3. Salmo 133. Mira lo que dice la palabra. Qué maravilloso y agradable. Mira cómo expresa esta versión, esta palabra.
Qué maravilloso, es algo maravilloso. Cuando la palabra de Dios lo expresa de esta manera, quiero puntualizarlo. Es porque cuando algo es maravilloso, es extraordinario, es excelente, es algo que te deslumbra, es algo que bueno, viene a ser algo tan especial en tu vida. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, dice la palabra, en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Fíjate aquí en qué nivel lo pone la palabra de Dios. Un nivel en el cual la presencia de Dios está allí en medio de nosotros, como esa unción del Espíritu Santo, cuando dice que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que corre por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante, mira, como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Fíjate a qué nivel pone Dios esto de la armonía, de la unidad, de amarnos, de convivir en ese nivel de amor que Dios está hablando, expresando, mostrando a cada uno de nosotros. Pero quiero decirte lo siguiente, ahora, podría decirte que esta es la pregunta del millón. ¿Por qué no logramos vivir en armonía? Ya puntualicé algo en ese sentido. Ya puntualicé algo que tiene que ver mucho con esa parte de egoísmo que hay en nosotros. Pero hay más. ¿Por qué no logramos vivir en armonía? Como hijos de Dios, que incluso déjame decirte que debe de ser una característica en nosotros. Tú te puedes dar cuenta cómo la gente de ciertas naciones o de ciertos estados del país tienen ciertas características. Mira, ayer hablaba con una hermana de Tequisquiapan y ella me decía, mire pastor, yo soy muy franca. Yo lo que siento lo digo, dijo, usted me conoce, dice, yo soy norteña. Y ya sabe cómo somos los norteños, somos francos, somos directos, no nos andamos con cosas allí ocultando o con cosas allí como de alguna manera cubrir algo que no sentimos o siendo algo fingido. No, o sea, tal como somos. Y eso es así, es decir, hay características en las personas que los identifican en cierta identidad donde viven. De tal manera que podemos ver cómo nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debería de ser precisamente esa característica en nosotros, que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, podamos siempre tener un corazón, una mentalidad, un espíritu en el cual promueva esa armonía, porque es la parte que nos caracteriza como hijos de Dios. La pregunta decía, ¿por qué no logramos esto en nuestra vida? ¿Por qué no puede lograrse esa parte de ser en esa unidad, en esa armonía? Tiene que ver con dos cosas muy importantes. Una de ellas es esa parte emocional y nuestro estado espiritual. Esa es una área. Es decir, muchas veces nuestro estado emocional nos mueve a tomar acciones y decisiones equivocadas. En algún momento, en un estado emocional, irritado, enojado, molesto, decimos, agredimos, ofendemos y no nos importa nada. Y eso hace que se pierda la armonía, eso hace que se pierda la unidad del espíritu. Pero también determina mucho nuestro estado espiritual. Esto quiere decir cuál es nuestra relación con Dios como hijos de Él. Realmente cómo nosotros estamos caminando con Él. Si realmente estamos dando testimonio de que somos libres en Cristo de toda atadura. Si realmente todo lo que antes había en mi vida, antes de conocer a Dios, fue desechado, fue sanado, fue quitado, o todavía traigo la herencia del mundo, del egoísmo, del rencor, de la falta de perdón, de tantas cosas que nuestra carne, que nuestra humanidad en ese terreno
nos mueve, nos gobierna. ¿Realmente estamos dando testimonio de que somos libres en Cristo Jesús? Porque esto se nota. Esto se nota en la vida de cada uno de nosotros. Hay características, hay formas de que se pueda ver un antes y un después. Yo no sé si tú ya has sido libre de un carácter agresivo o todavía estás atado en esa actitud, o de ser intolerante. Decía por allí mi papá una frase que de niño siempre nos decía: se enojan hasta porque pasa la mosca. O el egoísmo, como lo hemos mencionado, o una actitud dominante, que las cosas tienen que ser como tú dices o como yo digo y nada más. No escuchamos un consejo, no escuchamos una palabra que nos oriente, no escuchamos el consejo de Dios, simplemente es yo digo así y punto, ya lo decidí así y punto. No me interesa lo que digan los demás, no me interesa lo que diga Dios, no me interesa nada, yo lo decidí porque yo quiero así. Esa actitud es la que hace que rompa toda la armonía, toda la unidad. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que podamos dar testimonio de que todo esto ha sido roto, que ha sido quitado, que estas ataduras, que estas ligaduras que en algún momento evitan que nosotros podamos avanzar, que podamos verdaderamente dar testimonio de lo que Dios es en nuestras vidas. Esto nos va a permitir vivir en armonía con los demás. Cuando vivimos la palabra de Dios, no es solo el conocerla. Fíjate bien, cuando vivimos la palabra de Dios, no solo es conocerla. Esto es algo que nos lleva más allá, a que viene a ser una revelación en nuestra vida. A veces obedecemos la palabra, a veces caminamos en la palabra, obedecemos la palabra, pero no es muchas veces esa revelación en nosotros. Es decir, a veces lo hacemos pues porque nos conviene, lo hacemos porque no tenemos alternativa, obedecemos porque nos sentimos presionados, obedecemos porque pues así me están diciendo que lo haga, pero no. Cuando obedecemos la palabra, cuando caminamos en la palabra, cuando hay una revelación en nosotros, esto entonces nos permite desarrollarnos en una comunión como hijos de Dios. Entonces esto va más allá. Esta es la otra parte importante en nuestra vida. Cuando nosotros verdaderamente la palabra la asimilamos, el Espíritu Santo nos revela la palabra, es allí cuando entonces empezamos a desarrollar, a crecer, a avanzar, a madurar, al punto de llegar a tener características, cosas que vienen del corazón de Dios, que vienen a ser puestas en nuestra vida como hijos de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de ser hijos de Dios, es algo que a todos nos gusta. E incluso todos en algún momento decimos, es que yo soy hijo de Dios. Es que Dios me ha hecho su hijo. Ciertamente, pero ahora yo te quiero decir lo siguiente, que el ser hijo de Dios es una bendición, ciertamente, y un privilegio, indiscutiblemente. Pero también esto nos lleva a asumir una responsabilidad que determina quiénes somos ante los demás. Recuerda esto. Ser hijo de Dios no solamente es un privilegio, una bendición. No es algo que podemos declarar y sentirnos contentos y satisfechos porque soy un hijo de Dios. No, eso nos lleva también a una responsabilidad que asumimos. Y esa responsabilidad que asumimos determina quiénes somos ante los demás. Porque es ahí cuando los demás nos observan. Es ahí cuando los demás nos ven si somos realmente los hijos de Dios con características del corazón de Dios, con el carácter de Dios, o simplemente nos decimos hijos de Dios, pero nuestras características son las del mundo. Nuestras características son todavía de la carne. Nuestras características todavía son las cosas que traemos del pasado.
ese carácter irritable, enojón, egoísta, dominante, en fin, colérico. Entonces, ¿esa es nuestra identidad como hijos de Dios? Me pregunto. ¿Qué ven los de fuera hacia nosotros en nuestras acciones? Esto entonces determina que tenemos que tener el carácter de Cristo. Esto entonces determina que tenemos que tener ese testimonio donde aquellos que no conocen a Dios puedan verlo reflejado en nosotros. Uno de los conflictos mayores que tenemos como cristianos es vivir en armonía. De verdad, esto es increíble. Uno de los grandes conflictos que tenemos como cristianos es vivir en armonía, en unidad, siendo parte de Cristo. Es un gran problema esto, porque mira, es interesante ver familias cristianas en conflictos, peleando, discutiendo, volando el sartén, malas palabras, ofendiéndose, lastimándose. O si alguien viene, el vecino, qué sé yo, alguna persona, y la referencia que tiene de ti es X, negativa. ¿Por qué? Esto de verdad es algo que podemos observar día a día, que hay un gran conflicto que tenemos como cristianos. Vivir en armonía, en unidad, siendo parte del Cristo es complicado. ¿Por qué? Mira, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice la palabra, hablando Pablo a Corintios, a la iglesia precisamente. Hermanos míos, dice, yo les ruego, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo. Qué tremendo. Que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. ¿Qué quiere decir esto? No egoísmo. Un acuerdo, cediendo cada parte. A veces pensamos que solo nosotros tenemos la verdad y solo nosotros tenemos la razón y solo nosotros lo que pensamos es lo correcto y solo lo que estoy haciendo es lo que se tiene que hacer. Ese es un error. Porque la palabra de Dios dice que en multitud de consejeros hay sabiduría. Si tú oyes el consejo, tú sabes entonces que la decisión que estás tomando es la mejor, porque allí hay sabiduría. Por eso Pablo habla a la iglesia, les decía, pónganse de acuerdo. Que puedan dejar a un lado su egoísmo. Que no haya divisiones entre ustedes, al contrario, haya esa unidad y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. ¿No te parece algo como coincidente? ¿No te parece algo como mera casualidad? ¿Cómo muchas veces se discute por algo? Por algunos asuntos en lo que no están de acuerdo. Y discuten mucho. Dice, mientras algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, no, yo soy seguidor de Apolos, otros, no, yo soy seguidor de Pedro, y aún otros dicen, yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido, dice. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvación de ustedes. No se trata de mí ni de ustedes. Ni fueron ustedes bautizados en mi nombre, así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Mira cómo Pablo estaba poniendo en su lugar un cuestionamiento que tenían allí un tanto carnal. ¿Te puedes imaginar por qué es que estos discípulos estaban peleando de quién era uno y de quién era el otro y de quién aquí y de quién era allá? Seguramente en sus corazones había esa actitud carnal, natural, y decir, no, es que me gusta cómo Pablo predica. Me gusta cómo Pablo enseña.
No, pero Pedro no, Pedro es muy duro, es muy rústico para predicar. No, como que con él no. Mira, Apolos, no, como que él sí, creo que mejor. No, yo mejor para quitarme de problemas, yo mejor con Cristo, yo solito con él. Qué tremendo es esto. Y Pablo tuvo que ponerlos en su lugar y decirles, miren, no se trata de lo que a mí me gusta, de que aquí, de que allá, de que esto, de que lo otro. Aquí el punto central es Cristo. Cristo no está dividido. Aquí el asunto es Él, no los demás. Pablo les decía, yo no morí en la cruz por ustedes. Es Cristo. Así que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, lo que hay allí. Y nos enseña en su palabra que es importante todo esto para poder vivir en armonía y vivir en libertad, en la cual Él ya nos dio. Todo este tipo de situaciones que se presentan en la familia, con los hijos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en todo esto, cuando hay conflictos, cuando no hay unidad, cuando no hay una relación, es porque dos cosas. Simplemente no hemos entendido que Dios nos ha dado libertad de todas estas cosas que nos atan. Y segundo, que quizás a lo mejor no hemos tenido verdaderamente una relación con Dios, una comunión con Dios que nos lleve a desarrollar en nuestra vida un carácter, una vida de Dios en cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3 al 5, dice, ustedes ya están limpios. Mira la declaración. Gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Qué es lo que entonces el Señor nos está diciendo? Que si no logramos amar, si no logramos mantener esa unidad, esa relación en los que nos rodean, en nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en nuestro entorno, si no logramos esto, quiere decir que no hemos estado pegados a la vid. Hemos estado separados de Él. Y al estar separados de Él, va a aflorar toda nuestra carnalidad, va a aflorar todo lo que el mundo sembró, todo lo que el enemigo ata a nuestras vidas, todo lo que él viene a esclavizar al hombre, volverá a atar la vida de cada uno de nosotros. Por eso Jesús habla a los discípulos diciéndoles, ustedes ya están limpios. ¿Cómo? Gracias al mensaje que Jesús trajo a la vida de cada uno de nosotros. Gracias a ese mensaje de salvación, gracias a esas nuevas o buenas noticias. La palabra, el evangelio de Jesús, eso es lo que nos da esa libertad, esa bendición. Así que por lo tanto, si sabemos que Dios ha venido a pagar un precio por cada uno de nosotros y que Dios ha roto cada una de esas barreras, de esas ataduras, hoy empezaremos a disfrutar, a caminar, a tomar decisiones en las cuales hoy podamos verdaderamente disfrutar de esa libertad que ya Dios nos dio. Y si tú no la tienes todavía, es el tiempo que te esfuerces, que te conectes a la vid, como dice la palabra. Porque sin Dios no vamos a poder hacer nada. Vamos a seguir sufriendo, batallando, va a seguir aflorando nuestro egoísmo, va ese enojo que hay en nosotros, resentimiento, tantas cosas. No vamos a poder ser felices, plenos, gozando de lo que Dios nos ha dado. Así que la palabra de Dios es tan clara que es necesario que nosotros podamos estar cerca de Él. ¿Por qué no podemos amar a nuestro prójimo como el Señor quiere que lo hagamos? ¿Por qué no podemos amar de tal manera al que está cerca de nosotros? ¿Por qué? Porque si estamos separados de Dios, esto va a determinar nuestro estado espiritual.
Si tu estado espiritual es bueno, si tu relación con Dios es buena, si estás pegado a Jesús, entonces el Espíritu de Dios va a fluir en nosotros, en ese amor, en esa misericordia, en esa gracia que va a aflorar como una característica en los hijos de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos entonces injertados siendo parte de Jesús? ¿Cómo podemos entonces estar allí para lograr esto? Es interesante esta parte. Cuando logramos amarlo de tal manera que se convierta en una parte de ti mismo. ¿Cómo puedo mantenerme pegado a la vida, no despegarme? Porque muchas veces ese es el riesgo que tenemos. Venimos a Jesús, nos conectamos, caminamos con Él un tiempo, pero llega un momento donde nos desconectamos. Y al desconectarnos aflora otra vez nuestra carnalidad. Y somos presa fácil del enemigo. ¿Por qué no logramos esto de mantenernos, de estar allí? Mira, es interesante la palabra de Dios. ¿Cómo lograr esto? Y es cuando logramos descubrir, cuando logramos desarrollar, cuando logramos tener una revelación tan amplia en nuestra vida, en nuestro corazón, de lo que es Dios en nuestras vidas, que empezamos a amarlo de tal manera que esto se convierte en parte de nosotros. Es decir, ya no es Jesús y yo, sino Jesús en mí. Como Pablo lo decía, más ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Es entonces cuando ya no podrás separarte de Él. Y es entonces cuando tú vas a empezar a crecer, a madurar, a avanzar, a ir en esa dimensión en la cual Dios quiere que en cada uno de nosotros sea formado ese carácter de Cristo, sea formada esa naturaleza en nosotros que pueda reflejar a los demás ese amor, esa misericordia, esa gracia que Dios ha puesto en nosotros. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento es todo esto. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Mira qué tremendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús está poniendo sobre la mesa las dos cosas básicas en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros logramos amar a nuestro Dios, dice la palabra, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Si logramos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces el segundo mandamiento, que lo pone a un nivel tan impresionante, después de Dios este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, créeme que si no logramos amar a Dios a este nivel que Dios nos está hablando, imposible poder amar a nuestros semejantes, poder amar a nuestro prójimo. Aún incluso, déjame decir esto,
aún amar a tu propia esposa, a tu propio esposo, a tu propio hijo o hija. Porque lamentablemente podemos ver cómo en familias hay un desamor impresionante. Lamentablemente vemos cómo hay un nivel de egoísmo donde cada quien hace para sí mismos. No me interesa lo que le pase a uno, a otro, aquí, allá, solo es yo. Y esto es derivado de una ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor habla sobre este amor reflejado a los que están cerca de nosotros, porque ese es el reflejo de Dios en nuestra vida. Por eso nos pone a ese nivel para poder amar a nuestro prójimo. Es necesario poder primero tener esa vida en nosotros de Dios, de tal manera amándolo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, de tal manera que sería imposible separarnos de la vid, sería imposible separarnos de Jesús. Porque ahora, repito, como el apóstol Pablo decía, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y entonces cuando Cristo vive en nosotros, entonces hay características de Cristo en nosotros. Así que imagínate cómo Jesús pone este mandamiento de amarnos de tal manera que después de amar a Dios, el segundo es este. Qué impresionante, ¿no te parece? Porque esta es una característica de los hijos de Dios. Dice la palabra que los hombres de Dios no pueden ser hombres en los cuales haya contienda. Son pacificadores, dice la palabra. Son pacificadores. De tal manera que entonces esto podría dar testimonio de cuánto hay de Jesús en mi vida. De cuánto hay, de la abundancia del corazón habla la boca. De mi testimonio habla de cuánto hay de Jesús en mí. Así que entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos mantenernos siempre libres de toda atadura, de todo resentimiento que pueda haber en contra de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Falta de perdón. Todo esto no es más que egoísmo. Podemos ponerle una máscara para justificarlo, pero en la raíz es egoísmo, nada más. Es que me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? Es que no cumplió con su responsabilidad, ¿cómo lo voy a perdonar? Es que yo no tuve la culpa, ¿cómo lo voy a perdonar? Es si él fue el que me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? Todo eso solamente es una máscara que quiere cubrir el egoísmo. La palabra de Dios es tan clara que Dios nos ha llamado a ser una iglesia, a ser discípulos, a ser cristianos, consagrados para Él, para mantenernos en esa comunión con Él. Esto será entonces un estilo de vida que nos permita vivir en armonía. Esto nos permitirá relacionarnos con los demás. Esto será una característica de los hijos de Dios caminando en unidad. En el matrimonio, con los hijos, en tu trabajo, con tus vecinos, con los miembros de la iglesia. Nunca debería de haber diferencias en la iglesia, porque es el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Porque es Cristo mismo en nosotros, porque es la palabra en nosotros, porque lo que nos rige es algo en común, es Dios en nosotros. Por lo tanto, no debería de haber diferencias, no debería de haber situaciones de conflictos, no habría divisiones si nos movemos a través del Espíritu Santo, como decía Pablo a la iglesia de Corintios. Aquí no se trata de ustedes, se trata de Cristo. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Así que recuerda que la iglesia fue diseñada para vivir en comunidad. Esto es interesante. La iglesia fue diseñada para vivir en comunidad, no como ermitaños, alejados, como el llanero solitario, decíamos.
Y de hecho la frase de aquel programa muy antiguo del llanero solitario surge precisamente porque era un hombre que habitaba en las llanuras solo. Pero no obstante, decía por allí esos programas que tenía su amigo un apache, toro, o sea que ni tan ermitaño estaba ni tan solo. La iglesia no nació para esto. La iglesia nació en el corazón de Dios para vivir en comunidad. Y de hecho tanto es que la palabra de Dios nos lo enseña en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. El inicio de la iglesia del libro de los Hechos nos habla, donde dice que toda y cada uno de los discípulos, de los cristianos, estuvieron allí perseverando unánimes en oración hasta la llegada del Espíritu Santo, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estaban allí todos, ¿cómo? Unánimes, orando juntos. En el capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Te das cuenta el origen de la iglesia? En comunión. La iglesia nació para vivir en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿por qué Dios determina esto? Bueno, porque se supone, se sobreentiende que si todos somos hijos de Dios y todos estamos conectados a la vid, dice la palabra entonces que todos estaremos siendo de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. No fuimos creados para vivir aislados. Esto es importante. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, mira lo que dice la palabra del Señor. Termino con este pasaje. Es bello y es el ejemplo de lo que Jesús nos quiere enseñar en esta mañana. Dice: entonces la palabra se hizo hombre. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. No como algunas religiones donde los sacerdotes en algunos países viven en sus monasterios, viven alejados, donde los líderes de algunas religiones viven en sus palacios, donde el pueblo no puede acercarse a ellos, donde ellos son ahora sí que otra cosa. Jesús no nos dio ese ejemplo. Jesús nos dijo que Él se hizo hombre, dice la palabra, y vino a vivir entre nosotros, a habitar entre nosotros, enseñándonos cómo vivir en comunidad. Estaba lleno de amor. ¡Qué tremendo! Estaba lleno de amor, una característica de los hijos de Dios, como Jesús, el Hijo del Padre. Estaba lleno de amor inagotable, un amor inagotable. Amó siempre. Y fidelidad. No era un amor momentáneo, no era un amor hoy sí los amo, mañana ya me hicieron esto, ahora ya no los quiero, ahora ya no. Un amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Es allí cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestándose en la vida de su Hijo, mostrando ese amor hacia cada uno de nosotros. Él no juzgó, Él no criticó, Él no vio al hombre en su pecado y en su maldad y le dijo: por eso estás allí, y por eso te enfermaste, y por eso te moriste, y por eso. No, Él no vino a juzgar, vino a mostrar su amor, su gracia, su perdón, su misericordia para aquellos que se encontraban atados en enfermedad, en pecado, en maldad, en todo lo que había en sus vidas. Vino a hacernos libres.
Es allí manifestando el poder de Dios. Es allí obrando en la vida de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Jesús ahora quiere, que cada uno de nosotros como discípulos podamos manifestar de la misma manera ese amor que Él ha puesto en nosotros. Y ese amor se refleja en unidad, en armonía, manifestado en cada uno de los que nos rodean, en la iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, que se note quién eres tú. Soy un hijo de Dios. Hay una característica como la hubo en Jesús, lleno de amor inagotable y de fidelidad. Amén, hermanos. Mucho que trabajar, un gran reto, pero es posible porque Dios ya nos hizo libres. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad, por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones, que esta palabra sea revelada a cada uno de nosotros, Dios. Es el tiempo donde el mundo hoy se encuentra en incertidumbre, en temor, en dolor, en tristeza, en muerte. Y es ahí cuando los hijos de Dios, es ahí cuando los discípulos de Cristo se levantan para mostrar y reflejar ese amor por aquel que está sufriendo, por aquel que está pasando un tiempo difícil, por aquellos que como familia están pasando también momentos difíciles. Es allí cuando el amor tuyo se manifiesta en cada uno de nosotros, Padre. Obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, úsanos, rompe barreras, ataduras. Si todavía, Señor, hay cosas que están atando nuestras vidas, que el enemigo no ha dejado hacernos libres, Padre, podemos hoy declarar esa libertad porque tú ya pagaste el precio en la cruz. Ahora somos libres de todo pecado, de toda enfermedad, de toda maldad, de toda carnalidad. En el nombre de Jesús declaramos libertad y bendición en tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y creemos que esta palabra viene de tu corazón, Señor, de tal manera que ahora podamos levantarnos en esa identidad y en ese carácter de quienes somos, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, te amamos y te extrañamos. Esperamos verte pronto. Ya iniciamos nuestras reuniones presenciales aquí, así que esperamos verte pronto. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.